tiene un límite en la vida. Yo he dado pruebas suficientes de paciencia, exitosa, de tolerancia, casi al límite del estoicismo, para resistir aquello de lo que he sido víctima. Durante más de 2 años, Willax Televisión, a través de sus conductores, me han injuriado, me han insultado, me han agraviado, me han calumniado, me han difamado, han dicho mentiras sobre mí tras mentira, me han atribuido conductas que nunca tuve, me han involucrado en hechos que nunca participé. Es más, han pretendido hasta asignarme ideologías que no comparto y lo han hecho sistemáticamente, con lo que está claro pretendían era destruir mi imagen ante la opinión pública y desacreditarme. Y esto ha tenido consecuencias, por supuesto que ha tenido consecuencias. Me han causado un enorme daño moral, personal, familiar y hasta económico. Es decir, han logrado que un sector de la sociedad, que felizmente no es el mayoritario, tenga metida en la cabeza ideas, no solo sobre lo que está pasando en el Perú y sobre sus problemas, sino sobre quién soy yo. Y me ha expuesto incluso a situaciones de tensión y de violencia con lo que es parte de mi entorno social. Y esto se ha hecho en la mayor impunidad, sin que hayan estado dispuestos a detenerse en ningún momento. Yo he tratado de explicarme a lo largo de estos años, 2 y más años largos, los móviles psicológicos exitosa, de una competencia mal entendida porque somos más importantes. ¿O qué política detrás de esto? Las diferencias políticas que claramente tenemos. No lo entiendo, no sé cuáles son los móviles. Yo nunca me he referido a ellos. Nunca. Al señor Philip Butters se le abrieron las puertas en esta emisora con mi apoyo, pese a las profundas diferencias políticas que nos separaban. Al señor Beto Ortiz, a lo largo de su vida, de parte mía y de mi familia, no ha recibido sino respaldo, apoyo y en algunos casos hasta afecto y solidaridad cuando lo necesitaba. Pero en fin, eso es un problema de ellos. Esto llegó al límite. Y el límite lo voy a poner a partir del día de hoy. Estoy interponiendo demandas por difamación agravada contra Beto Ortiz, contra Philip Butters y contra Milagros Leiva y contra Erasmo Wong en cada uno de estos procesos. Porque lo que está ocurriendo en contra mía desde Willax es sistemático y claramente concertado. El objetivo es destruirme y sacarme de los medios de comunicación. Y me apena decirles que no lo van a lograr. Y van a tener que ir a los tribunales a responder por sus insultos, sus agravios, su insidia, sus mentiras y sus calumnias en contra mía. Voy a demandar no solamente que se les aplique la más severa de las penas que la ley actual establece, no la que pretenden cambiar, la que está, que se les aplique esa ley con severidad, pero en la versión agravada, porque el hecho de que esto haya sido sistemático, exitosa, permanente y en algunos momentos cotidiano, es lo que convierte a los delitos que han cometido en contra mía en agravados. Y voy a solicitar también las reparaciones civiles que corresponden, porque son justas, porque no me van a devolver ni a mí ni a mi familia la paz que nos quitaron estos últimos 2 años, pero serán un resarcimiento que en el caso de Beto Ortiz, la reparación civil, parte de ella será usada para apoyar la defensa legal de los niños y adolescentes que son abusados sexualmente y que al carecer de defensa legal no pueden enfrentar a sus depredadores y al final estos terminan en la impunidad.
parte de los fondos de la reparación civil, que estoy seguro le ganaré a Beto Ortiz y Erasmo Wong, será utilizada para ayudar a la defensa legal de estos niños y jóvenes y adolescentes, abusados. Yo estoy tratando de entender cuál es el origen de este conflicto y me voy a tomar el tiempo para hacerlo. Somos un país profundamente dividido y lamentablemente dividido. Y tuvimos lamentablemente también el año 2021 que optar entre dos candidatos que no eran lo que desde mi punto de vista el país merecía. Un país que había crecido en términos macroeconómicos y no había resuelto sus problemas más elementales como el acceso al agua potable y que tenía la urgencia de reconocer a todo aquello que estaba bien y corregir todo aquello que estaba mal para que el crecimiento macroeconómico fuera disfrutado por todos los peruanos y que requería resolver el principal problema de este país, que era la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado y que eso suponía un gobierno meritocrático. Eso requería la unidad de los peruanos alrededor de objetivos comunes. Eso requería dejar de lado las ideologías extremas y buscar aquello que nos unía y no aquello que nos separaba. Y buscar los consensos y escoger a los mejores y dar juntos una batalla contra la corrupción que se ha carcomido los recursos de este país. Esa era mi percepción de lo que estaba pasando en el Perú. Y para mí ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo dieron una respuesta y lo dije. Y yo creo que eso activó un resorte porque en el Perú en ese momento o estabas del lado de Keiko Fujimori o no tenías derecho a llamarte peruano y hasta eras sospechoso de ser terrorista. Y eso fue un tremendo error que se pagó el día de las elecciones, cuando las perdieron, porque las perdieron. Y las perdieron no porque alguien les hiciera trampa, sino porque manejaron muy mal su campaña. Porque la señora Keiko Fujimori no estuvo acá en Exitosa más veces de la que estuvo, porque ella decidió no hacerlo, o su equipo de campaña. Porque la señora Keiko Fujimori tuvo abiertas las puertas de Exitosa en todo el país y no las quiso cruzar. Porque estaban seguros de que con el apoyo de los grandes medios habían ganado las elecciones sin entender que los grandes medios no están conectados con el Perú real y que ese Perú real tenía que hablarle a través de Exitosa. Y lo que pasó una vez de ocurridas las elecciones no solamente requería con urgencia reconocer que ese resultado que no nos gustaba era la realidad, era la expresión de ese país dividido, sino lo que había ganado en esas elecciones no era el comunismo de Vladimir Cerrón, sino el sentimiento de molestia de un sector enorme de la población que reclamaba ser escuchado y que esa era la oportunidad y el momento de hacer un gobierno de unidad que mirara hacia adelante y sacara el país del abismo en el que se estaba cayendo. Y lamentablemente esta voz no fue escuchada, sino que fue absolutamente condenada por Willax Televisión y los suyos. Y dijeron de mí cosas tremendas en este tiempo, tremendas. O sea, me han convertido en asesor del profesor Castillo, en decisor de las barbaridades que hizo, cuando acá mismo criticábamos la falta de calidad de sus ministros, o acá mismo cuestionábamos el papel de Vladimir Cerrón, pero nada de eso importó. El problema es que esto ha generado una profunda división entre los peruanos. Y yo creo que lo que representa Willax en este momento no solamente es una amenaza a mi persona, de lo que voy a hablar, de las cosas que he dicho sobre mí, sino las cosas que han hecho y dicho sobre otros. Es decir, ¿en qué país del mundo es posible que tú digas la vacuna china no sirve en medio de una pandemia, cuando la vacuna de Sinopharm está salvando la vida de los médicos, los bomberos, los policías que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus y no tenga consecuencias? Que tú puedas decir, ha habido fraude electoral, presentes pruebas falsas y no tenga ninguna consecuencia en los Estados Unidos.
El señor Murdoch, dueño de la cadena Fox, ha tenido que pagar 795 millones de dólares para que no lo sentencien por difamación, para decir cosas similares a las que se dijeron acá. Hay abogados que han perdido, como Rudy Giuliani, su licencia en los Estados Unidos por haber mentido sobre el tema del fraude en los Estados Unidos. Y su más cercana asesora ha tenido que reconocer públicamente que mintió para no perder la licencia. Y sin embargo ha sido penalizada. Acá no ha pasado nada. No puede ser que en el Perú se haya acusado, como ha hecho Willax, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de supuestos vínculos con el terrorismo. ¡Por Dios! ¿Cómo es posible? Es decir, se está cuestionando la base del sistema democrático. Si no estamos de acuerdo en que las instituciones electorales tienen que ser respetadas y serán ellas las que nos digan cuáles son los resultados de una elección, no podemos tener democracia. Si no hay confianza en el sistema electoral, porque ahora resulta que cuando gana Castillo, las autoridades electorales son prácticamente proterroristas, y cuando gana Rafael López Alea, con las mismas autoridades electorales, las elecciones sí son santas. Se ha actuado de una manera muy irresponsable contra la salud pública, contra el sistema democrático. Se han tomado el derecho de acusar a cualquiera de terrorismo, a cualquiera que no piense como ellos. Han festejado que vayan a atacar las casas, los eventos, las presentaciones de libros de quienes no piensan como ellos. Han dicho en televisión que la manera de enfrentar a los protestantes era meterles un balazo en la cabeza. Eso es incitación al homicidio. Y lo han hecho en la mayor impunidad porque les tienen miedo. Porque la gente que no está de acuerdo no se atreve a hablar porque tiene miedo a pasar a la lista de los injuriados, de los insultados, de los agraviados, de los difamados. Y esto se tiene que acabar, hay que ponerle un límite a esto. Y es por eso que yo no solamente por mi caso, sino por el de muchos otros más, me he dirigido el día de hoy a la Defensoría del Pueblo, que tiene una reunión con el Consejo de la Prensa Peruana y entiendo con la Asociación Nacional de Periodistas, que han estado encabezando la resistencia a la pretensión de agravar las penas por el delito de difamación, y que significa de hecho un intento de agravio y de limitación a la libertad de expresión, que con la misma firmeza con la que nos estamos oponiendo a los recortes a la libertad de expresión, con la misma firmeza no permitamos que la libertad de expresión sea mal usada como está haciendo Willax en este momento, para insultar, para agraviar y para difamar. Y en tercer lugar, aparte de las denuncias por difamación y el requerimiento de que se pronuncie la Defensoría del Pueblo de una vez sobre este tema, estoy demandando también una queja ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque resulta que en el Perú existe una ley de radio y televisión, y esta ley de radio y televisión es muy clara en lo que dice. La ley de radio y televisión establece como obligaciones de los titulares de las licencias el respetar la dignidad de las personas. La ley de radio y televisión dice a la letra en el artículo 2, inciso A, que los titulares de las licencias de los servicios de radiodifusión están obligados a respetar la dignidad, están obligados a respetar sus propios códigos de ética, porque cada medio de comunicación está obligado a tener un código de ética. Está obligado, escuchen ustedes esto, a respetar el honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar, y están obligados a respetar el derecho a la rectificación. Eso dice la ley de radio y televisión, y esto lo ha incumplido de manera sistemática Willax Televisión. Pero además, resulta que Willax Televisión tiene un código de ética como la ley manda. Y escuchen ustedes lo que dice su código de ética. Willax propone una prensa respetuosa de los derechos verdaderos, del honor de las personas, de las causas comunes que dignifiquen a los peruanos. ¿De qué honor? Si lo que han hecho
es violar el derecho al honor de muchísimas personas, autoridades y políticos que no piensan como ellos. Si le han pisoteado el honor de periodistas de una manera impune. El código de ética no lo van a creer. Dice que Willax Televisión no utiliza la pantalla para atacar, calumniar o deshonrar a un ciudadano. Y yo le pregunto al señor Erasmo Wong, señor Wong, ¿no es esto lo que ustedes han hecho conmigo? Porque ¿cómo se llama lo que han hecho conmigo durante más de 2 años? Si no es precisamente utilizar la pantalla para atacar, calumniar y deshonrar a un ciudadano. Eso es lo que ustedes han hecho conmigo. Han violado su propio código de ética, que finalmente agrega la publicación de una investigación que contenga una denuncia grave, que señale a una persona o una persona jurídica o un funcionario, no será publicada antes de contar con la versión del denunciado y con todos los elementos probatorios o indiciarios. A mí me han acusado de todo. De todo. Nunca me han llamado a preguntar mi versión antes de publicarla. Nunca. Nunca. Y tienen acceso a información privilegiada. Tienen acceso a información privilegiada y saben la verdad. Y pese a ello mienten en los casos que se refieren a mí que se están investigando hoy. En uno, en realidad, donde soy testigo y sobre el que también voy a hablar esta mañana. Es decir, la ley de radio y televisión establece sanciones a quienes incumplen con lo que dice la ley y con lo que dice su propio código de ética. Entonces yo me pregunto cómo diablos ha sido posible que Willax Televisión haga lo que ha hecho todo este tiempo y nadie haya dicho nada. Yo les digo por qué, por miedo o porque tienen rabo de paja. Pero esto tiene que acabar. Y por eso yo invoco que en la reunión que va a ocurrir el día de hoy en la Defensoría del Pueblo, con el Consejo de la Prensa y con la Asociación Nacional de Prensa, Asociación Nacional de Periodistas, lo que debería ocurrir es que no solamente se trate de la oposición a la perversa modificación que pretende hacerse a la ley de prensa, sino que además se incluya el tema de Willax. Y yo invoco desde acá a todos los que tienen que ver con este tema, a todos los que han sido agraviados, vayan al Poder Judicial y denuncien a esta gente por difamación, a todos los que han sido insultados, a todos los que han sido deshonrados, a todos a los que se les ha atribuido conductas falsas, vayan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y presenten una queja. Pero no solamente eso, el Consejo de la Prensa se tiene que pronunciar. Se tiene que pronunciar la Sociedad de Radio y Televisión, así Willax haya salido para no tener control. Tiene que pronunciarse el Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación de Periodistas del Perú o la Asociación Nacional de Periodistas. Tienen que pronunciarse todos los organismos e instituciones que velen por los derechos de los ciudadanos en este país, porque lo que se está haciendo es violar los derechos ciudadanos. Y me voy a referir a los cargos que han hecho en contra mía. Resulta absolutamente grotesco, sobre todo con la información a la que tienen acceso, que pretendan vincularme a la organización criminal de Salatiel Marrufo cuando fui yo el que denuncié solo a Salatiel Marrufo. ¡Solo! ¿Dónde estaban los señores de Willax en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto? Cuando yo denunciaba a Salatiel Marrufo, no hablaban de él. No hablaban de él cuando era la pieza clave en la red de corrupción de Pedro Castillo. El único que hablaba de él era yo. Y en determinado momento, cuando gracias a la información de los trabajadores azucareros que han sido víctimas de Salatiel Marrufo, porque Salatiel Marrufo era parte de una de las organizaciones criminales que está siendo hoy investigada, él está siendo investigado desde antes de entrar al gobierno de Pedro Castillo, por ser parte de una organización criminal no solamente que ha pretendido robarle a los azucareros su patrimonio, sino que aparte de todas las violaciones de la ley, ha habido hasta asesinatos. Y en determinado momento me advierten que estoy expuesto a 2 riesgos. Un riesgo con respecto a mi integridad física
porque esta gente mandaba a matar personas en el norte del Perú. Si no, pregunten en Tumán si no había muertos ahí. Y en segundo lugar, que me enfrentaba a la eventualidad de una demanda por difamación. Y es por eso que yo puntualicé claramente lo que había dicho sobre Salatiel Marrufo y me ratifiqué en mis dichos. Jamás me rectifiqué en el caso de Salatiel Marrufo, jamás. Lo que dije fue muy claro. Yo nunca había dicho que el señor era propietario de un restaurante. Yo dije que tenía un chifa judicial, una investigación en el Ministerio Público. Yo nunca dije que él había sido guachiturro porque él era de la banda contraria. Jamás dije que era guachiturro, esos eran los Oviedo. Él era de la banda enemiga. Cometí una sola imprecisión. Yo dije que Salatiel Marrufo era del directorio de FONAFE. No era el dueño de FONAFE. Él hacía y deshacía en FONAFE como si fuera el dueño, porque él tenía un poder que en algunos momentos estaba encima hasta de los propios ministros. Y yo termino esa puntualización para prepararme para un eventual juicio por difamación diciendo el piso está firme y aquí te espero, Salatiel Marrufo. ¿Qué rectificación ni qué rectificación? Era una ratificación en mis afirmaciones para prepararme a enfrentar como lo estaba haciendo solo. Porque los señores de Willax saben que no es verdad que me rectifiqué, saben que no es verdad que me callé. Es más, uno de los últimos días que hablé antes de que fuera preso fue precisamente el día que lo metían preso a Salatiel Marrufo. ¿Ya ha tenido el descaro de decir que yo me callé sobre este tema? Por Dios. Y la versión de que yo recibí dinero, la Fiscalía no ha podido acreditar en la investigación los dichos de Salatiel Marrufo, que sostiene que le dio a una persona que trabajaba en el Hotel El Marqués dinero para que se lo dio a un tal Isique, al que yo no he visto ni conozco en mi vida, para que se lo diera a un directivo de esta radio, para que me lo diera a mí. Eso no se ha podido acreditar como cierto. ¿Y sabe por qué? En lo que respecta a mí, porque nunca ocurrió. Y porque tampoco ocurrieron las supuestas consecuencias. La rectificación nunca me rectifiqué, el silencio nunca me callé. Y sin embargo insisten en esta mentira y van a pagar por eso. Y la señora Milagros Leiva, que dice, Lucar se reunió con la prima de Mauricio Fernández. Por supuesto que sí. Yo hablo por lo menos una vez a la semana de la vivienda popular. Y Mauricio Fernandini es una persona amiga y me dijo, tengo una prima que trabaja en este tema y que quiere, como te escucha hablar, quiere que se les escuche porque se están desviando los fondos de mi vivienda a gente que puede pagar una hipoteca. Yo le dije, ese tema me interesa porque venga al estudio, y vino al estudio la señora Sada Goray. Y está ahí y nunca se ocultó eso, porque la que estaba sentada acá no es la Sada Goray que conocemos hoy. En esos días era una de las principales constructoras de vivienda popular que se quejaba porque los recursos se estaban desviando irregularmente. Y ahora sabemos que lo que estaba buscando la señora era contacto con el gobierno, que claramente se dio cuenta que no era a través mío que lo iba a lograr, al punto de que ni siquiera me trataron el tema, ni siquiera se atrevieron a decirlo porque se dieron cuenta en una de que yo no era el instrumento. Sinceramente, estoy harto, cansado del daño que esta gente no solo me ha provocado a mí, le ha provocado a mi familia y le está provocando a la sociedad peruana. Le está provocando a la sociedad peruana. Esto no es un asunto personal. Esto no significa que Willax tiene que renunciar a sus puntos de vista y a la defensa con pasión de sus opiniones, lo que quieran. A lo que no tienen derecho es a mentir, a difamar, a insultar, a agraviar a las personas como han hecho en mi caso. Y cuando ocurre esto, como ha sucedido en mi caso, van a pagar por las consecuencias ante la justicia y ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y a partir de hoy no hablaré más del tema y cada vez que los señores de Willax me vuelvan a difamar, los voy a volver a demandar y si tengo que poner 500 demandas tendrán. Y lo quiero ver al señor Erasmo Wong sentado 500 veces ahí, respondiendo por lo que está haciendo su canal en contra mía, e invoco a todas las víctimas de Willax a que hagan lo mismo. Dejemos de lado la pasividad, porque lo único que hace
es permitir que haya impunidad.